vamos a empezar. Vamos a empezar con una oración, ¿de acuerdo? Querido Padre, venimos, Señor, ante ti esta tarde, deseosos de conocer más de ti, deseosos de saber los planes que tú tienes, Señor. Sabemos por tu palabra lo que tú nos has dejado revelado. Lo has dejado revelado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, ayúdanos a comprender el momento que vivimos y ayúdanos a entender que tu Hijo está pronto a venir a este mundo, Señor. Amén. Gracias porque realmente nos amas y nos damos cuenta de que todo ese despliegue y todo ese plan que tú tienes y que tú estás llevando a la práctica tiene su raíz en el amor que tienes por cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Te pido por todos los que estamos aquí, por los que todavía no se han podido conectar, los que puedan verlo después a través de las redes, para que tú también puedas responder y que ellos también puedan ver, Señor, tú eres un Dios de amor. Quédate ahora, Señor, con nosotros, aparta las cosas que nos puedan estorbar para presentar el tema de esta tarde, que te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. ¿Me vais a permitir compartir pantalla, como hacemos normalmente? ¿Estáis viendo la pantalla? Sí. Perfecto. La segunda venida de Jesús. ¿Qué nos dice la Biblia de la segunda venida de Jesús? Sabéis, comprender en profundidad esta verdad es lo que da verdadero sentido a la vida del cristiano, ya que hace que todas las cosas ocupen su verdadero lugar. Porque cuando sabemos que el Señor va a venir, todo es efímero. ¿De qué valen las cosas de esta vida? Realmente eso es lo que pretende el Señor cuando nos anuncia que Él va a venir pronto. La segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús está mencionada muchísimas veces. En el Nuevo Testamento, más de 300 veces. Es una de las enseñanzas básicas de la Biblia, una de las doctrinas. Sabéis que la palabra doctrina por muchos no es una palabra muy querida, porque hay muchas personas que dicen, no, yo de doctrinas no quiero saber nada, yo solamente creo en Dios. Bueno, pues la palabra doctrina significa enseñanza, ¿eh? Por eso cuando oigamos doctrinas no nos tiene que sonar mal, porque estamos hablando de enseñanzas. Es una de las enseñanzas básicas de las Escrituras. Es una de las enseñanzas, además, que todas las denominaciones cristianas tienen incorporadas en su credo. El mundo católico, el mundo protestante, testigos de Jehová, aunque cada uno lo expresa de diferentes puntos de vista, porque interpretan ciertas cosas de manera diferente, ¿no? Testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que Jesús ya está aquí desde 1914, vino de forma invisible, ¿no? La primera venida de Jesús, vamos a ver, Jesús en su primera venida ratificó este plan y con su segunda venida Jesús culmina nuestra salvación. Y de hecho es una garantía el que Jesús viniese a este mundo y tuviésemos la historia que lo ratifica y que resucitase, y esa es la garantía de que Él va a volver. Porque si estaba escrito y anunciado, incluso con fecha, porque esa primera venida sí que estaba escrita con fecha, y eso lo tendremos la oportunidad de estudiar más adelante. Hay un predicador que se llama Moody, que creo que ya no, que ya está fallecido, que venía a decir así: la Iglesia no habla mucho acerca de la segunda venida de Cristo. Y yo veo una razón para ello, decía Moody. El diablo no quiere que veamos esta verdad, porque nada despertaría tanto a la Iglesia como la segunda venida de Cristo. Y de hecho es así porque nuestra denominación adventista proviene precisamente de una enseñanza que se presentó en el siglo XIX que giraba en torno a esta idea, a la idea de que Cristo venía y se le dio una fecha concreta, y eso produjo un reavivamiento en los Estados Unidos de América como nunca se había producido, un reavivamiento religioso en el que se sumaron miles de personas y se predicó esto por toda la geografía de los Estados Unidos de América.
¿En qué nos basamos nosotros para creer en la segunda venida de Cristo? ¿En qué nos basamos? Estos días atrás hemos estado estudiando detenidamente Daniel 2. Daniel 2 nos ha hablado de una piedra que se lanza a los pies de una estatua, a los pies que esa estatua tiene, que son de hierro y barro, y estuvimos viendo el último día que la piedra es el reino de Dios, y sabemos que el reino de Dios se inicia con Cristo. Pero vamos a ver dos textos para saber cómo se inicia ese reino de Dios. Mateo capítulo 21, versículo 42. El primero que lo tenga lo puede compartir. Y alguien que busque Hechos capítulo 4 y versículo 11. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Suficiente. ¿Nunca leísteis en las Escrituras? Esto es un salmo, que se encuentra en el Salmo 118. O sea, Jesús aquí recuerda un salmo. La piedra que los constructores rechazaron, se cuenta una historia que cuando estaban construyendo el templo de Salomón, estaba por finalizar el templo y la parte principal del templo debería de ser sostenida por una piedra angular. Una piedra angular que se coloca encima y sobre esa piedra angular reposan todas las demás piedras del templo. Y entonces el templo adquiere solidez en la medida que se coloca esa piedra angular en la parte de arriba. Pues bien, cuenta la historia que cuando construían el templo, encontraron una de las piedras que trajeron para construir el templo, no encontraban sitio para colocarla y la abandonaron y la dejaron por ahí arrinconada, ¿no? Y estuvieron construyendo el templo durante mucho tiempo y al final, cuando ya lo tenían todo terminado, buscaron la piedra angular para ponerla arriba y descubrieron que esa piedra que habían desechado durante mucho tiempo, esa encajaba perfectamente. De ahí esta historia en la que se nos dice que la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en piedra angular. ¿Quién tiene Hechos capítulo 4 y versículo 11? De este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, y ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesús es la piedra rechazada por los edificadores, nos dice la palabra de Dios. Ya sabéis que la Biblia nos da respuesta un poquito aquí, un poquito allí, y encontramos respuestas a muchas de nuestras preguntas y a muchas de nuestras incógnitas. La piedra es Jesús. El reino de Dios, dice Daniel 2, es la piedra que es lanzada por una mano que no era humana, y que esa piedra que es lanzada por una mano que no es humana cayó sobre los pies de la estatua, que eran de hierro y de barro, y se desmenuzó todo. Toda la estatua quedó desmenuzada con esa piedra, y luego nos dice que esa piedra se hizo un gran monte, y ese monte llenó toda la tierra. Si nos damos cuenta, esta piedra que es lanzada por una mano que no es humana y que derrumba los reinos de este mundo, que los tira abajo completamente, es el reino de Dios. Pero en el reino de Dios, el rey del reino de Dios es Jesús. Jesús es la piedra angular, es la que se sostiene, todo el reino de Dios se sostiene en Jesús. Y de alguna manera Jesús es el protagonista principal tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Nos basamos para creer en que Jesús es la piedra angular y nos basamos para creer en que Daniel 2 nos presenta la historia de la estatua y hemos visto que esos reinos la historia nos ha confirmado que se han cumplido de una manera perfecta, un reino tras otro, el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro, que todavía no han terminado, y el reino de Dios que viene y destruye todo, que todavía no ha llegado, pero que en la medida que todos los reinos anteriores se han cumplido de una manera asombrosa,
eso también se cumplirá. Por eso tenemos una base sólida. Tenemos una base sólida. ¿Qué nos dice Juan 14, del 1 al 3? Del 1 al 3, dice la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy, os prepararé un lugar. Vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estéis, vosotros también estéis. Muy bien. Jesús aquí nos presenta un verbo que es el centro de este texto, que es el verbo volveré. Es decir, si yo me fuere, volveré. Y Jesús se marchó. Jesús ascendió a los cielos. ¿Sabéis? El cristianismo es la única religión que tiene la tumba de su fundador vacía. Está vacía la tumba que mantuvo a Jesús durante 3 días, está vacía. Pero, ¿sabéis? La Biblia también nos habla de algo que nos tiene que inquietar. Y lo que nos tiene que inquietar es, ¿Satanás va a imitar este acontecimiento? Sí. ¿Satanás lo va a imitar? Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Es interesante que este texto dice muchas cosas. En la época que lo escribe Juan esta carta, Juan está interpretando que ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo, ¿eh? Y el anticristo tiene que venir, aunque ya conocemos, dice, el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Anticristo es un nombre que tiene varios significados, que de alguna manera se ha traducido, o diferentes estudiosos lo han interpretado, o bien que es alguien que se opone a Cristo, o sea, cualquiera que se oponga a Cristo está haciendo la labor del anticristo, o también es un ser personal que viene a este mundo. De hecho, vamos a ver un texto que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Esto lo estudiaremos más adelante, con el tiempo, cuando avancemos en el estudio de la profecía. Y Apocalipsis 13 está hablando de la segunda bestia, de las dos bestias, ¿no? La bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. Y cuando habla de la bestia que sale de la tierra, en el versículo 13 de Apocalipsis 13, si lo tenéis por ahí, ¿alguien lo tiene? Dice que esta bestia que sale de la tierra, que está sustentada por estas bestias, están sustentadas por Satanás, dice que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra. Este símbolo, la profecía es toda simbólica, no debemos interpretar los símbolos apocalípticos como literales porque podríamos y cometeremos un gran error. Hemos de buscar los símbolos. Y la Biblia, el símbolo, por ejemplo, ¿os acordáis de cuando descendió el Espíritu Santo en el Pentecostés? ¿En qué forma descendió? Entre los que estaban en el aposento alto, dice que descendió en forma de lenguas ¿de qué? De fuego. De fuego. De fuego. Es decir, el fuego es un símbolo que presenta la Biblia acerca del Espíritu Santo. Pues bien, este poder, que es esta bestia que sale de la tierra, dice que hace descender fuego del cielo. Es decir, hace una imitación de lo que es el Espíritu Santo. O sea, Satanás falsifica los dones espirituales. Porque los dones espirituales son, en definitiva, cuando tenemos el Espíritu Santo, significa que tenemos dones espirituales que el Espíritu Santo nos da para poder transmitir y presentar el Evangelio. Pues Satanás se presenta como falsa luz y se presenta falsificando los dones espirituales. Y también Satanás, podemos interpretar que este texto que hemos leído en Primera de Juan, dice, ya es el último tiempo, tal como oísteis que el anticristo viene. Podemos interpretar que puede haber y deberá haber una aparición
falsificada de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo será esa falsificación? Pues supongamos que uno de estos días oímos decir que Cristo ha regresado y que está haciendo milagros no sé, por ejemplo, en Chicago o en otra ciudad, y que vemos en directo en la televisión, en todos los canales, que multitudes le siguen por todas partes para verle, ¿no? Incluso salen imágenes de una nave espacial que supuestamente lo trajo a la Tierra. Este personaje es un personaje que parece Cristo, que habla como Cristo. Incluso hay grandes coros en las iglesias y orquestas en todo el mundo que están tocando música religiosa porque todo el mundo está emocionado con esta visión, con este ser que viene a arreglar los problemas de este mundo. Muchos se inclinan ante este personaje, pero realmente no es Cristo. De acuerdo con la Escritura, algo así va a suceder y mucha gente será engañada. Pero, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 5, por favor. Vosotros todos sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, y el versículo 4 dice más: vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como a un ladrón. Satanás imitará este acontecimiento. Por eso, ante la imitación que la Biblia nos advierte de que Satanás va a imitar este acontecimiento, nosotros hemos de hacernos dos preguntas. La primera es: ¿cómo vendrá? Vamos a ver varios textos ahora de cómo vendrá Jesús. Hechos, capítulo 1, versículos 10 y 11. El primero que lo tenga. Y Adelante. estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entró tanto él, se iba. Se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales le dijeron: Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Fijaros qué texto más sencillo y más directo y más claro. Así vendrá. Pero ¿por qué tenemos que creer que ha venido en forma espiritual? Tal como le habéis visto subir al cielo, allí había una multitud viéndole ascender al cielo, pues tal como le veían subir, de la misma manera volverá. Es decir, ¿de qué manera volverá? Será visible. Será visible. ¿Para quién será visible? Vamos a ver Apocalipsis 1:7. ¿Para quién será visible? ¿Para unos pocos? He aquí, viene con todas las nubes y todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, muy bien, amén. Muy bien. Todo ojo le verá. O sea, es decir, ¿para quién? Para todos. Todos ojo le verá. Y, perdón, y los muertos, todos los muertos. Claro. Porque dice que aunque los que lo traspasaron también lo verán, ¿no? También los que le traspasaron, esto lo estudiaremos más a fondo, ¿eh? Hay una pregunta. Sí. Cuando dice: he aquí que viene en las nubes y todo ojo lo verá. Eso da a entender de que, a ver, si nos vamos al tiempo actual, ¿cómo pudiese, bueno, Dios es sumamente poderoso y yo sé que si lo ven en China, lo puedes ver en España. O sea, yo quisiera, bueno, no, ahí es un poco confuso cuando dice todo ojo lo verá, Sí. cuando Él viene desde las nubes. Sí. Sí, te entiendo un poco lo que quieres, la pregunta. Hoy no nos debe de sorprender esto porque tenemos unos medios hoy tecnológicos de comunicación que nos permiten ver, por ejemplo, el partido que se hizo el sábado entre el Madrid y el otro equipo inglés. Lo estaban viendo, dice, 200 millones de personas y porque no se quisieron conectar más. Yo estoy convencido, todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. También
puede referirse a que no es que todo ojo lo verá en el mismo instante, sino que todo ojo lo verá, a lo mejor unos en un momento y otros en otro momento, dentro de 10 horas. O sea, no quiere decir que todos lo vean en el mismo instante. Yo no lo sé. Yo lo único que puedo saber es lo que está escrito. El que todo ojo lo verá quiere decir que lo verán todos. Lo veremos todos. Todo el mundo verá la segunda venida de Cristo. Y yo hoy, cuando tenemos estos medios de comunicación tan importantes, entiendo que eso va a jugar un papel básico. O sea, se va a transmitir eso, van a salir imágenes por todo el planeta. Y todo ojo lo va a ver, ¿eh? O sea, estoy convencido de eso porque los medios lo único que pueden hacer es aumentar más y perfeccionarse más de lo que ya están ahora. Que ya lo veis cómo están. Ahora nos permiten tener reuniones en las que hay personas de Australia, de China, de Rusia, de Perú, y nos juntamos todos, y de España y de Francia, y nos juntamos todos en una reunión. Hoy tenemos grandes avances, ¿eh? Pero la realidad es lo que nos dice este texto. Yo quiero aportar, Jordi. Sí. Quiero aportar que hay un salmo que dice que nosotros somos como langosta y que el Señor abre, ¿no?, la cortina para vernos. Entonces, también se refiere, yo pienso que eso me llega a pensar a que cuando Dios venga, los cielos serán abiertos. Y si los cielos, que es superior a nosotros, que está arriba, que este es el centro, como quien dice, el tope, ¿no?, de la tierra, si los cielos serán abiertos, es porque todo lo que estemos en la tierra lo vamos a ver. Por eso yo creo que más en la teoría, ¿no? Porque hay un salmo que dice que el Señor se sienta, que mira hacia abajo y que no ve, o sea, su poder, su grandeza es tan grande, tan enorme, que nosotros ni siquiera lo podemos imaginar. Entonces, por eso es que yo pienso que los cielos serán abiertos y vamos a poder ver a nuestro Redentor descender, porque incluso aquí cuando leímos, dice que todo ojo le verá, pero también dice, ¿a qué estás mirando? Si miráis al cielo que él va a descender, así mismo va a venir, ¿no? Entonces, como Dios vendrá con el cielo abierto, todo ojo, por supuesto, le veremos, que somos nosotros que estamos en la tierra. Claro, lo que pasa es que nosotros como seres humanos, pues que estamos aquí empequeñecidos en este mundo oscuro, pues también nos damos cuenta que la Tierra es redonda, y el que está en un sitio y lo está viendo, nos cuesta trabajo de entender que alguien que está en las antípodas pues pueda también estar viendo esa parte del espacio, ¿no? Pero lo que sí que está claro es de que, y hemos de tener la plena seguridad de que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. No sé si será por televisión, no sé si será como tú expresas esto, Estefanía, que puede ser así, pero que le veremos todos los que estemos ahí en ese momento, y con ayuda de Dios estaremos todos nosotros, ¿no? ¿Cómo se producirá? ¿Cómo vendrá? Vamos a ver Mateo 24 ahora. Vamos a ver Mateo 24. Os digo una cosa, el tema de esta tarde tiene que ver con la verdad que presenta la Biblia acerca de la segunda venida de Jesús, pero no vamos a estudiar las señales de la segunda venida de Jesús. Las señales las vamos a estudiar la próxima semana, ¿eh? Esta semana estamos estudiando el concepto de la segunda venida de Jesús y las características de la segunda venida de Jesús, ¿de acuerdo? Vamos a buscar Mateo 24. Mateo 24, para contestar a la pregunta de cómo vendrá. Mateo 24, versículos del 23 al 27. He visto que Van Troy estabas ya por aquí, ¿verdad? Entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hemos dicho que vendrá en forma visible, será imposible de imitar. ¿Qué nos dice
Mateo 24, del 37 al 39. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé al arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Muy bien. Es decir, será de forma inesperada. Es decir, la gente en este mundo estará llevando una vida normal como siempre y vendrá en un momento que no se le espera. Ya hemos leído antes que nosotros no estamos en tinieblas para que esto no suceda así. O sea, los verdaderos hijos de Dios no están en tinieblas. Y debo de deciros que verdaderos hijos de Dios hay en todas las denominaciones, ¿eh? O sea, no pensemos que solo los adventistas nos vamos a salvar. Tendríamos un grave error si pensásemos eso, ¿eh? De hecho, hay adventistas que lo piensan así, ¿eh? Pero la Biblia no enseña esto, ¿eh? Es decir, vendrá de forma inesperada. ¿Qué nos dice Mateo 24, 30? Otra idea de cómo vendrá. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Es decir, vendrá en una nube, vendrá con poder, vendrá como rey, vendrá con gran gloria. Como el Hijo del Hombre. Sí, el Hijo del Hombre, porque es un nombre que asimismo se otorgaba a Jesús, el Hijo del Hombre. Se refiere a Jesús porque él mismo se lo llamaba a sí mismo, ¿eh? Y no vendrá solo. ¿Con quién viene Jesús? Vamos a ver el versículo 31 de Mateo 24. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo al cielo hasta el otro. Es decir, no vendrá solo, vendrá con sus ángeles. ¿Con cuántos ángeles vendrá? Dice con sus ángeles. Es decir, vendrá con todos sus ángeles. Y vendrá tocando trompeta y vendrá en una nube y no llegará a tocar la tierra. Una gran trompeta. Y todo ojo le verá. Y todo... Jordi, Adelante. Disculpa, lo que tú decías antes de los escogidos, en este mismo versículo del 31, yo creo que comparto un poco contigo esa visión, que yo creo que, como dice, que lo juntará de un extremo desde al otro extremo, ¿no? A los escogidos, ¿no? Sí. Eso significa que se puede dar a entender que, como tú dices, que habrán de otras denominaciones, porque creo que adventista no hay tanto para juntarlo así Bueno, sí que habría, somos 17 millones y estamos prácticamente por todo el mundo. Se podría aplicar a nosotros, ¿no? Pero no cometemos un error si pensamos que solamente nos vamos a salvar nosotros, ¿eh? Cometemos un error. Y veremos más adelante, veremos por qué, ¿eh? No digo hoy, pero lo iremos viendo en otro momento, ¿no? Hemos respondido a la pregunta de cómo vendrá. ¿Cómo vendrá? Es decir, sabemos que va a haber una falsificación y debemos de saber cómo vendrá. Que vendrá pues desde una manera visible, imposible de imitar, será inesperada, vendrá en una nube, vendrá como rey, con poder, con gran gloria. No viene solo, viene con todos los ángeles, tocando trompetas y no tocará la tierra. Ahora nos queda, hemos visto cómo vendrá. Vamos a ver ahora qué sucederá cuando Él venga. ¿Qué sucederá cuando Él venga? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Esto quiere decir que va a haber otro tipo de muertos que se levantarán en segundo lugar. O sea que va a haber un orden, ¿eh? Va a haber un orden en la resurrección.
No nos toca hoy ver cuál será el orden. Lo que sí que sabemos es que los primeros son los muertos en Cristo. Es decir, todos aquellos... Bueno, el 17 también dice algo con los vivos. Sí, lo puedes leer si quieres. Bueno. Entonces, nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre, Señor siempre. Sí, ya en ese encuentro ya se produce el encuentro definitivo del pueblo de Dios con su Dios, y un encuentro que ya no se volverá a romper nunca. ¿Qué sucederá en ese cuando Él venga? Primera de Corintios, capítulo 15. Carta a los Corintios, capítulo 15. Bueno, el 18 dice algo muy animoso, que dice: por tanto, confortaos uno a otro con estas palabras. El tema de hoy es confortarnos unos a otros, alentándonos unos a otros con estas palabras. O sea, estudiar esto hace que nos alentemos, o sea, que estemos animados, que veamos que estas cosas que vemos en este mundo, esto pasará un día, hermanos, que todo esto es pasajero. Todo lo que vemos aquí es pasajero. Todo es caduco, todo caducará, todo acabará. Y vendrá luego un mundo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Hay un texto en la Biblia que nos dice eso. Sí. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 15? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados. Sí, termina. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Seremos transformados, o sea, olvidémonos de lo que somos ahora. Seremos transformados en cuanto a nuestro aspecto físico. O sea, es decir... todo. Jordi, ¿puedo hacer una pregunta? Okay. Sí. Dice, os digo misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sí. La pregunta es, ¿cuál es el misterio? Exacto. Bueno, el misterio es el siguiente. Pablo creía, como todos los cristianos de todas las épocas, creía que Jesús iba a venir en su generación. Oh. Por eso dice, os digo un misterio, no todos moriremos. Sabéis que la Biblia simboliza la muerte con el sueño. No, ahí podíamos leer, os digo un misterio, no todos moriremos, sino que todos seremos transformados. O sea, Pablo cree fervientemente que Jesús viene estando él vivo. Okay. Por eso dice, y el misterio es algo que que nos cuesta mucho de entender, y es que todos seremos transformados. Esto nos cuesta entender, ¿no? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los muertos puedan resucitar si están muertos ya, si se los han comido los gusanos? ¿Cómo es posible que vuelva esa persona a la vida, que vuelva a ser esa misma persona que yo conocí, que falleció, que asistí a su funeral? Me estoy acordando ahora de un amigo, ¿no?, que falleció hace 3 años, Joan Rosique, que tuve la oportunidad de estudiar con él la Biblia bastante tiempo, y falleció. Tú le conociste, ¿verdad, Rosa? Sí. Sí, pues yo pienso en él, ¿no? Y digo, pues es posible que este chico que estaba deteriorado con un cáncer, que se ahogaba, que murió pues con el cáncer extendido por todo el cuerpo, ¿cómo es posible? Eso es un misterio. Realmente este texto, Pablo se refiere a ese misterio, se refiere también al misterio de que él piensa de que va a vivir cuando Cristo venga, porque él está convencido de que va a venir en su generación, y el misterio de que todos seremos transformados. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice 1 Corintios 15. Hemos leído ya en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, que todos seremos trasladados
Dice, nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor. Nos dice el versículo 17 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y por último, Segunda de Tesalonicenses 1, segunda carta a los Tesalonicenses 1, versículos del 6 al 10. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hasta el 10. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eternidad, perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, y vosotros habéis creído en vuestro testimonio. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Es decir, se produce la muerte de los impíos, ¿eh? Ellos serán excluidos de la presencia de Dios. Es decir, nosotros, el pueblo de Dios, se unirá con Jesús y se unirá con Dios para siempre, mientras que los que, dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Esto es algo que cuesta de entender, ¿eh? Porque un Dios de amor que haga una obra de pagar con tribulación. Sí, es cierto. Hay personas que atribulan a los hijos de Dios. Hay personas que dañan a los hijos de Dios. Hay personas que han torturado a los hijos de Dios, que los han llevado a la hoguera, que les han hecho pasar por miles de calamidades. Y que eso requiere justicia. Pero cuesta entender cómo un Dios de amor puede dar esos pasos, ¿no? Pero eso es un tema para nuestra reflexión personal, para que estudiemos, porque cuanto más conozcamos a Dios, más nos daremos cuenta de que Dios es amor. Y el amor de Dios, hermanos, el amor de Dios es la mezcla de su gracia y su justicia. O sea, no puede haber auténtico amor si Dios no hace justicia. Pensad en este asunto, ¿eh? Vamos a avanzar. Ante el sumo sacerdote y el Sanedrín, ¿qué solemne declaración hizo Jesús? Marcos 14. Dice, pero él callaba y nadie respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es decir, Jesús anuncia, él mismo anuncia su segunda venida. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús registradas en la Biblia? Se encuentran en Apocalipsis 2:20. La podéis leer en pantalla también. Vamos a ir más deprisa ahora. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Qué interesante, ¿eh? Vengo en breve. En los días de la Segunda Guerra Mundial, hubo un comandante del ejército norteamericano que se llamaba MacArthur, que dijo con emoción a su ejército cuando se despidió, volveré. Y se marchó. Los días que siguieron fueron días muy complicados y muy difíciles para muchos batallones del ejército de los Estados Unidos. A veces parecía que la esperanza se les iba, que no quedaba esperanza, que el triunfo no llegaba. Pero el general que les había prometido y que con esa esperanza ellos aguardaban la liberación, 2 años y 7 meses más tarde, ese gran día llegó, cuando la guerra terminó y una invasión norteamericana llegó y acabó con todo. Y al frente estaba el general MacArthur. Y al desembarcar, este general dramáticamente y enfáticamente declaró, lo primero que hizo, he regresado. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Mientras Jesús ascendía al cielo, ¿qué declaración
hicieron los ángeles? Vamos a buscarla, no hace falta buscarla, vamos a leerla en pantalla. Se encuentra en Hechos, capítulo 1, versículos del 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Muy bien, este texto lo hemos leído antes, pero me ha parecido oportuno volverlo a remarcar. ¿Cómo llama Pablo a la esperanza de la segunda venida de Jesús? ¿Cómo la llama? En Tito capítulo 2 y versículo 13. Lo podemos leer en pantalla. Adelante, Gloria. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fijaros, hay versiones de la Biblia, y eso es lo que os quería comentar ya antes, que hace una separación entre gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sabéis una cosa? Yo estoy convencido que Dios el Padre también viene, también va a venir en la segunda venida de Jesucristo. Porque a veces hablamos poco del Padre, pero el Padre es el que está arriba dirigiendo todo desde el principio. Vamos a ver Apocalipsis, fijaros, vamos a ver Apocalipsis capítulo 1 y versículo 4. Si lo tenéis, me lo decís y yo lo leo desde aquí. Apocalipsis, me gustaría que tuvieseis el texto en vuestra Biblia abierto. Apocalipsis 1, versículo 4 y 5. Apocalipsis 1, versículo 4 y 5 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es este que ha de venir? Jesucristo. No, porque fíjate lo que dice el siguiente versículo. Fíjate lo que dice el siguiente versículo. El que es y el que era, y el que No, ha de venir. El que ha de venir. El Padre. Pero ¿por qué sabemos que es el Padre? Porque en el versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Os dais cuenta de este detalle? De los reyes de la tierra. El que ha de venir. O sea, se está refiriendo, aquí sale, dice, el que es, el que era, el que ha de venir, que es el Padre, los 7 espíritus de Dios que están en su trono, esto podríamos decir que es el Espíritu Santo, y de Jesucristo, el testigo fiel. Fijaros lo que dice. Hijo. Exactamente, y el Espíritu Santo. Fijaros lo que dice el capítulo 4, que aquí también dice lo mismo, y versículo 8 de Apocalipsis. Capítulo 4 y versículo 8 de Apocalipsis. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro están llenos de ojos, y no cesan día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí está hablando del Dios Todopoderoso, está hablando del Padre. Entonces yo estoy convencido que la segunda venida de Jesucristo va a venir acompañada del Padre. No sé cómo vendrá el Padre, porque el Padre no le podemos ver, porque si le viésemos moriríamos, porque no podemos ver al Padre, porque el Padre es fuego consumidor. Pero el Padre viene y acompaña al Hijo también. ¿Cómo se refiere Santiago al acontecimiento este que estamos hablando, que es la segunda venida de Cristo? Lo podéis leer, lo tenéis en pantalla. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Qué bonito es este texto, Nos hace el símil del labrador que espera
después de poner la semilla, que muchas veces tarda mucho tiempo en salir, pero está esperando esa primavera, ese verano, para que salga la planta y salga el fruto. Y así será, así hemos de tener nosotros nuestra mente, hermanos. Es fácil distraernos con las cosas de esta vida, pero el Señor nos dice que pongamos la vista, que pongamos la mira en las cosas de arriba. ¿De qué manera responde Pedro ante la burla de algunos respecto al glorioso evento que estamos hablando? Esto lo voy a leer yo. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué consejos nos da Juan sobre el mismo acontecimiento? Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 28. Lo podéis leer, lo tenéis en pantalla. Ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Amigos, en su venida no quedemos avergonzados. ¿Cuánto tenemos que aprender a depender de las cosas de arriba, a depender del Señor? En Colosenses capítulo 2 y versículo 6 hay un texto muy bonito. Colosenses 2, capítulo 6. Dice así: por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, así andad en él. Esta es la clave, hermanos. La clave es, ¿de qué manera recibimos al Señor? ¿Os acordáis de cuando conocisteis al Señor? Yo recuerdo cuando conocí al Señor y yo estaba pasando por una situación traumática, familiar, grave, muy grave. O sea, yo acepté a Jesús porque lo estaba pasando muy mal, estaba sufriendo mucho. Y cuando descubrí el mensaje del Evangelio y descubrí el amor de Dios, me llenó el corazón de tal esperanza que eso me motivó a seguirle, a continuar, a luchar para permanecer en el Señor. Pues el texto nos dice, así como recibisteis a Cristo Jesús, así andad en él. ¿Sabéis por qué dice esto? Porque yo después de 30 años he descubierto que tenemos la tendencia de que conforme van pasando los meses, los años, después de que hemos conocido al Señor, nos vamos enfriando y nos vamos enfriando. Y puede ser incluso que hasta nos apartemos. Incluso estando en la iglesia y participando de los programas de la iglesia y teniendo cargos en la iglesia, podemos estar apartados del Señor. Porque la clave no es estar en la iglesia, la clave no es tener cargos en la iglesia y asistir a todas las actividades y ser un gran misionero. ¿Os acordáis de lo que se dice, de lo que se decía de los fariseos? Dice que corren millas para hacer un prosélito y luego lo convierten en más hijo del infierno que ellos mismos. Los fariseos tenían hacían prosélitos y hacían seguidores y daban estudios bíblicos. Y la clave es, de la misma manera que recibimos a Cristo, recordemos cómo estábamos cuando conocimos al Señor. Si esa gimnasia mental la hacemos cada día, nos mantendremos ahí y no seremos avergonzados, como nos dice el texto, y no nos alejaremos. ¿Cuál era el saludo entre los cristianos de la primera iglesia apostólica? Primera de Corintios, capítulo 6. Maranata. Maranata, el Señor viene. Maranata. Maranata, el Señor viene significa que creían que el Señor venía en su generación, porque todos los cristianos de todas las épocas han creído que Jesús viene en su generación, porque la Biblia nos lo presenta y nos habla de la brevedad. Vengo en breve. ¿Qué actitud nos imprime el Apocalipsis? Fijémonos un momento, fijémonos en este texto. ¿Qué actitud imprime el Apocalipsis? Está en pantalla. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. En breve. La Biblia nos imprime una tensión.
El Señor nos imprime una tensión. O sea, el ser cristiano no es una cuestión de estar relajado y feliz y contento y estamos en este mundo tranquilos, porque nuestro reino no es de este mundo, hermanos. Por eso se nos imprime esta brevedad y nos imprime esta tensión, porque hemos de estar vigilantes. Hemos de estar vigilantes, porque las posibilidades de que nos perdamos por el camino son elevadas, hermanos, y hay que hablar las cosas como son. No podemos hacer pensar que el camino del cristiano es un camino de flores y de rosas, porque si enseñamos realmente eso, podemos estar enseñando algo que no es real. Dios nos ama. El amor de Dios es incontestable, excede a nuestro conocimiento. Tenemos un Dios que nunca dejará de amarnos. Y precisamente porque es un Dios que nunca dejará de amarnos, nos dice que Él viene en breve, que viene en breve. Y se lo dijo entonces y lo ha dicho a los cristianos de todas las épocas, porque quiere imprimir en nosotros la tensión de la segunda venida. La segunda venida producirá diferentes reacciones. ¿Cómo afectará a los impíos? Bueno, este texto... los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo, todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Si os dais cuenta que aparecen los dos, escondednos de aquel que está sentado sobre el trono, que es el Dios Todopoderoso, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? La ira no es la ira humana. Dios no se enfada, hermanos. Dios no se enoja. La ira es su justicia. La ira es la manifestación de su justicia. ¿Cuál será la reacción de los justos? Se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Isaías 25, 9. Isaías 25, 9. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Cuando llegue ese momento, hermanos, vamos a ser felices y vamos a encontrarnos gozosos, porque eso que hemos anhelado durante tantos años, a través de tantos sufrimientos y pasando por tantas circunstancias, muchas veces difíciles, porque el verdadero cristiano, hermanos, pasa por circunstancias complejas y difíciles. Conclusión final. En un mismo acontecimiento, la segunda venida de Jesús, habrá dos efectos diferentes. Unos viven y otros mueren. Será como el sol ante dos elementos diferentes, ante la cera y ante la arcilla. ¿Qué hace el sol cuando se proyecta en la cera? Se derrite. ¿Y qué hace el sol cuando se proyecta en la arcilla, en el barro? Se pone duro. Seca, Se pone duro. Se pone duro. Habrá dos grupos, habrá dos reacciones. Y la última pregunta que nos presenta este tema de esta tarde es: ¿en qué grupo te gustaría estar? El último día, ya os comenté que en cierta ocasión mi esposa le preguntó al pastor Roberto Badenas, le preguntó: ¿cómo puedo tener la seguridad de que voy a ser salvo? ¿Cómo puedo tener esa seguridad? Y él le dijo: si tú quieres estar allí y deseas de todo corazón estar y permanecer en el grupo de los que se van a salvar, si tú quieres realmente estar ahí, de todo corazón, tú estarás ahí. Porque eso va a hacer que no nos distraigan las cosas de este mundo, porque hay muchas cosas para distraernos. Muchas. Y eso os habla uno que tiene ya una cierta edad y lleva bastantes años deambulando por este mundo. Porque en este mundo no hacemos otra cosa que deambular, porque somos peregrinos de este mundo. Y hemos de vivir así como peregrinos. Este mundo no está hecho para nosotros, para que nosotros nos instalemos en este mundo y nos quedemos aposentados, sino este mundo está para que pasemos y mientras pasamos podamos presentar a otras personas el amor de Dios. Esa es la finalidad por la que estamos aquí. No tenemos otra finalidad, porque esto acabará. Esto acabará y acabará posiblemente cuando menos lo esperemos. Que no sea así para ninguno de nosotros. Vamos a dejar el tema aquí. Nos hemos pasado ya unos minutos.
El lunes próximo vamos a tocar la segunda parte de este tema. Un tema muy interesante, ¿eh? Señales, lo que enseña la Biblia acerca de las señales de la segunda venida de Jesús. Hemos tocado esta tarde el tema, digamos, lo que nos dice la Biblia acerca de cómo es esa segunda venida de Jesús, y vamos a ver las señales. Así. Muy bien. ¿Alguien se siente motivado para orar? Santiago, ¿quieres orar tú para despedirnos? Ya que hoy es el primer día que has estado con nosotros. Bueno, también hay una persona aquí, Erlinda. Estás aquí con nosotros, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, te abro ahora ya te he abierto el micro, Erlinda. Bienvenida, que no te había visto. Bienvenida por estar aquí con nosotros. Gracias, estaba de anónima. Bueno, pero tú puedes... He escuchado todo el tema, sí. Está muy bueno. Pues puedes estar aquí con nosotros todos los lunes. Tenemos esta reunión. Gracias. Pues muy bien, Santiago, ¿estás por ahí? ¿Quieres acompañarnos en oración y nos despides? Santiago, no sé si... A ver, te abro el... Sí, los escucho. Sí los Ahora, escucho, hermanos. Adelante, Santiago, adelante. Ya, vamos a hacer una oración, todo. Gracias, Señor, de este día glorioso que nos das mucha sabiduría acerca de tu palabra, Señor, y de tu venida. Espero, Señor, que también nosotros hagamos lo que es bueno para ti. Y también pido, Señor, que nos sigas instruyendo cada día, cada momento, y nos abras nuestro corazón y nuestra mente. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén, amén. Muy bien, pues Bueno, muchísimas gracias Buenas noches. por Hasta luego. vuestra compañía.